visto súper afectada, la he visto de llorar constantemente todo el tiempo. Ella hasta hace poco no estaba bien. Ya en este último tiempo la he visto ya más relajada, la he visto bien. El que se haya sentado, el que haya dado su versión, me parece genial y bastante... Buenos días de nuevo, familia. Si pensaban que ya lo habían visto todo, agárrense fuerte, porque lo que van a presenciar es un terremoto mediático que ha dejado a Telecinco en silencio sepulcral y a Terelu Campos. La inquebrantable, completamente cao. ¿Sí? ¿Han oído bien? Terelu creyó tener la partida ganada, la narrativa escrita a su medida, su posición inexpugnable, pero no contó con una fuerza de la naturaleza. La furia contenida, el volcán a punto de erupción llamado Gloria Camila. Antes de que entremos en los detalles más escabrosos de esta humillación pública, quiero pediros algo crucial. Si aún no lo habéis hecho, es el momento de que os unáis a nuestra familia de Olor a Farándula. Suscribíos ahora mismo, activad la campanita para no perderos ni un solo detalle, porque aquí la verdad siempre sale a la luz. Y mientras la tensión sube como la espuma, contadme en los comentarios desde dónde nos estáis acompañando en este viaje al corazón de la polémica. Vuestro apoyo es nuestro motor, y queremos saber qué pensáis de todo esto. Lo que sucedió en ese plató no fue una simple discusión, fue una declaración de guerra abierta, una humillación de esas que marcan un antes y un después, dejando a Terelu sin palabras y a todo el sistema mediático en shock. Durante años, Gloria ha guardado un silencio sepulcral. Ha observado, impotente, cómo Roqueo Flores y Antonio David eran despedazados en la plaza pública, cómo su propio nombre era arrastrado por el fango sin piedad. Pero amigos, hasta la paciencia más infinita tiene un límite. Y ese límite, como un cristal rompiéndose, estalló frente a las cámaras, en un grito desgarrador por la verdad que nadie, absolutamente nadie, esperaba escuchar. Cada palabra pronunciada por Gloria no solo era una defensa apasionada de los suyos, era un torpedo directo, de los que impactan sin remedio, en la línea de flotación de esa narrativa oficial, esa que Terelu y tantos otros han defendido sin fisuras, una y otra vez, hasta la saciedad. Prepárense bien, porque este vídeo no solo destapa la cruda realidad de una familia destrozada por la maquinaria mediática, sino que expone sin tapujos esa verdad incómoda que muchos poderosos no querían que saliera a la luz. La reacción de Terelu, esa figura intocable, y de toda la cadena, es la prueba irrefutable de que Gloria Camila no solo habló, sentenció. Gloria Camila no estaba simplemente defendiéndose a sí misma, no, familia. Ella estaba dejando meridianamente claro que no iba a permitir que se la señalara más como la villana de esta historia, ni un minuto más. Habló de respeto, de dignidad y de cómo ha tenido que cargar sobre sus hombros, durante años y años, un peso que jamás le ha correspondido. Una mochila ajena que se negaba a seguir llevando. Con una voz firme, pero con la emoción contenida, declaró: «He sido honesta toda mi vida. Si algo me duele o me parece injusto, lo digo, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese». Mientras algunas voces en el plató, tímidas y sorprendidas, se hacían eco de sus palabras, la tensión no hacía más que escalar, hasta rozar lo irrespirable. La razón es sencilla. Gloria no solo hablaba de sí misma, sino que estaba rompiendo su silencio ensordecedor para defender a sus seres queridos, especialmente a Roqueo Flores y a Pecantonio David, dejando bien claro que el daño, el brutal daño que se les ha infligido públicamente, es simplemente injustificado e inaceptable. Si hay algo, una chispa que encendió las palabras de Gloria Camila, fue el dolor profundo, desgarrador, de ver a Roqueo Flores de nuevo en el punto de mira, expuesta y vulnerable. Con una voz que temblaba, sí, pero cargada de una confianza arrolladora, Gloria confesó que ya no podía seguir presenciando cómo se manipulaba una y otra vez la imagen de su sobrina, cómo se la usaba y se la retorcía a conveniencia. Roqueo ha sido una niña que ha tenido que madurar de forma prematura, forzada. Se le han cargado a la espalda cosas que jamás debieron pasarle, y aún hoy hay quienes siguen hablando de ella como si fuese la culpable de todo, como si la culpa fuera un tatuaje en su piel, afirmó Gloria con una indignación palpable. Ella explicó, con detalle, que ha estado a su lado en los momentos más oscuros,
cuando la atacaban sin piedad en redes sociales, cuando Roqueo lloraba en silencio, sintiéndose utilizada por un circo mediático sin escrúpulos, y cuando, lo que es aún peor, muchos se aprovechaban de su apellido para llenarse los bolsillos sin el menor rubor. Mi sobrina ha sido, sin duda alguna, la gran víctima de todo este entramado. Su única culpa, si es que podemos llamarlo así, ha sido nacer en una familia que simplemente ha fallado en protegerla, en arroparla, sentenció Gloria, mostrando por primera vez su lado más humano, ese que siempre intenta mantener oculto tras una fortaleza casi inexpugnable. Sus palabras, crudas y directas, fueron un auténtico baño de realidad, un espejo implacable para todos aquellos que aún hoy se empeñan en defender una única y sesgada versión de la historia. ¿No os parece que es hora de escuchar todas las campanas, familia? Y la bomba, la tercera bomba que explotó en el plató, el momento quizás más impactante de todos, llegó cuando Gloria, con el corazón en la mano, habló sobre su padre, Antonio David Flores. ¿Se pueden cometer errores? Claro que sí. Somos humanos. ¿Quién no los comete? Pero lo que le han hecho a mi padre es sencillamente incalificable. Han intentado destruirlo mediáticamente, aniquilarlo, sin siquiera darle el derecho más básico, el de defenderse, el de ser escuchado. Denunció con la voz cargada de rabia y de impotencia. ¿Sabéis qué es lo más duro? El proceso mental que viven estas personas. Es una combinación terrible de cosas, explicaba con dolor. Primero, enterarte de repente de la vida de tu madre en un documental donde ella actúa de esa manera tan dolorosa. Luego, la gente de fuera, con sus opiniones, sus juicios lapidarios, deseándote la muerte, sin saber qué hacer ni cómo resolver lo que te está ocurriendo. Es devastador. Sé que Roqueo es una persona que ha intentado, con todas sus fuerzas, parecer fuerte, inquebrantable, pero es obvio que es imposible mantener esa fachada en una situación tan monstruosa. Ella ha sufrido muchísimo por su madre, lo dice ella misma. Su madre nunca dejará de ser su madre, y eso es una losa pesada, detallaba Gloria. Me alegro de que Roqueo esté ahora mejor, porque ha pasado por un infierno, llorando de dolor puro, de un dolor que te atraviesa el alma. Roqueo es un ejemplo clarísimo de que, al final, no tienes por qué ser lo que hicieron contigo. Ella sigue dispuesta a estar ahí para su madre, pero la han negado. Le han negado incluso su existencia, y eso también duele. Duele mucho. Así que incluso Roqueo, que es la inocencia personificada, ha sufrido y ha aguantado. Y me alegro de que, al final, se haya convertido en una persona más fuerte, porque esta situación o te destruye completamente o te fortalece hasta límites insospechados, sentenciaba. Recordó cómo Antonio David, de ser una figura amada por el público, pasó a ser el enemigo público número 1 de la noche a la mañana tras la emisión del famoso documental. Y cómo aquello, amigos, destrozó por completo la paz y la tranquilidad de toda la familia. Vosotros, los que juzgáis tan alegremente, sabéis lo que es ver a un padre devastado, con miedo a salir a la calle, por cosas que se repiten sin la más mínima prueba, sin un solo fundamento. Eso deja cicatrices que nunca, jamás, se van, exclamó Gloria, elevando el tono de su voz. Fue más allá, mucho más allá, al afirmar que lo que más le duele es que muchos periodistas, que deberían ser informadores, han optado por jugar a ser jueces y verdugos, dictando sentencias sin un tribunal de por medio. En este país, queridos espectadores, hay gente que ha convertido la desgracia ajena, el dolor de otros, en su propio modo de vida, en su lucrativo negocio. Y no lo digo solo por los programas de televisión, no, me refiero a todos esos carroñeros que se han subido al carro, sin escrúpulos, para hacer dinero a costa del sufrimiento ajeno, para llenar sus bolsillos con lágrimas y tragedias, sentenció. Lo dijo con una firmeza que helaba la sangre. Sí, pero con ese tono de calma desgastada, ese aplomo que solo puede tener alguien que ha experimentado en carne propia el brutal desgaste al que ha sido sometida su familia durante años. Mirad, cuando yo era pequeña, cuando mi madre falleció, me fui a vivir a Civitavecchia y estaba en contacto continuo con mis sobrinos, con Roqueo y David. Cada tarde nos llamábamos, cada tarde hablábamos, nos contábamos todo.
rememoraba Gloria, con un nudo en la garganta. Dejé Madrid y hasta anoche éramos inseparables. La mitad de mi vida. Íbamos juntos al colegio, nos recogían a la misma hora. Yo estaba en su casa cada tarde. Y de repente me lo arrancaron, me los arrebataron. La única forma de contacto que me quedó fue mi teléfono. Cuando empecé a llamar y me negaron el contacto con mis sobrinos, y luego ni siquiera me cogían el teléfono. Obviamente, no sabía qué estaba pasando, pero seguí adelante a pesar de ser solo una niña. No había mucho que pudiera hacer. Gracias a mi padre, a su insistencia, logré ponerme de nuevo en contacto con Roqueo. Él la rastreó, la buscó sin descanso, y así fue como pude mantener el contacto con ella. Reveló. A medida que avanzaba la entrevista, Gloria, como un torrente desbordado, soltó todo lo que había guardado en su interior durante años y años. Habló del desgaste emocional, del precio infernal de ser una Campos y de la constante asfixia que sufría desde que apenas tenía 18 años. Me han insultado, me han mentido, me han utilizado, pero lo peor de todo es que me han hecho creer que debía permanecer en silencio, callada, para no generar más titulares, para no ser más leña en su hoguera. Admitió con pesar. Confesó que durante mucho tiempo intentó mantenerse al margen, mordiéndose la lengua, evitando confrontaciones a toda costa, pero que ha llegado a un punto de no retorno. No estoy aquí para vivir de esto, ni para atacar a nadie. Estoy aquí porque estoy harta, completamente agotada, de que la gente hable de mí, por mí, sobre mí, sin siquiera darme voz. En un momento de extrema vulnerabilidad, confesó incluso que tuvo que ir a terapia para poder sobrellevar toda la presión mediática, ese monstruo que la devoraba día tras día. Cuando ves cómo tratan a tu familia, cómo manipulan los hechos, cómo retuercen la realidad, llega un momento en que te rompes, te quiebras por completo. Y yo me rompí, sí, me rompí en 1000 pedazos, pero he aprendido que está bien decir basta, que está bien poner un límite y protegerte. Compartió, con una voz que, aunque frágil, resonaba con una nueva fortaleza. Sus palabras calaron hondo entre los colaboradores presentes en el plató, y miles de espectadores lo sintieron como un mensaje de liberación, como un eco de sus propias batallas silenciadas. Gloria Camila, sin derramar una sola lágrima, pero con el corazón en la mano, apareció ante todos más fuerte y más real que nunca. Obviamente, intenté tener contacto, pero dejamos de tenerlo. Y luego vi en la televisión que decían mucho que mi hermana estaba viendo, que mi hermana había estado allí, que todo... De hecho, hay gente, después de la familia, que me llama mentirosa. Ah, pero es una realidad. Dejé de tener contacto con mi sobrina y luego tampoco sé nada de mi hermana, y dudo que fuera así cuando cumplí 18 años. Explicó, dejando caer una bomba tras otra. Pero en fin, es su versión y ya está. Luego él pasó la Navidad con esto y todo. Es un poco confuso, y porque a veces dices las cosas una y otra vez, ¿verdad? Es confuso en el sentido de cómo cuentas las cosas, porque por un lado, es como si mi padre estuviera muy mal, pero por otro lado, estábamos juntos en Navidad. Entonces, si estaba tan mal, ¿por qué pasaste la Navidad con nosotros? ¿O por qué de repente vas a Fuentes? O como muchas cosas que no te crees, como la boda de uno de nuestros primos también. Cuestionó, sembrando la duda en cada frase. Es como una versión un poco confusa de los acontecimientos, ¿no os parece? Cuando su padre fue ingresado, yo iba al hospital todos los días a visitarle. Bueno, pero... Y con esa frase inconclusa, esa verdad a medias, Gloria Camila dejaba a todos con la miel en los labios, con la sensación de que aún había mucho más por desvelar, mucho más por escuchar. Porque esta historia, os lo aseguro, acaba de empezar. ¿Qué creéis que significa todo esto? Os leo en los comentarios, familia. Familia, si el capítulo anterior les pareció un terremoto, prepárense para el tsunami que se desató después. La humillación pública de Terelu Campos no fue un accidente, sino la culminación de un dolor profundo, un sufrimiento silencioso que Gloria Camila había cargado en su alma durante años. Es hora de desenterrar las raíces de esa furia contenida, de comprender el verdadero precio que ha pagado por intentar mantener la paz en un campo de batalla mediático. Durante años, Gloria había intentado nadar contra la corriente,
mantenerse al margen de un lodazal que amenazaba con arrastrarla a ella y a los suyos. Había soportado insultos velados, insinuaciones maliciosas y el constante juicio de una opinión pública que, influenciada por una única versión, la había condenado sin piedad. Su fortaleza, esa que siempre mostró, era en realidad un escudo ante un mundo que parecía empeñado en desmantelar su vida y la de su familia. La decisión de Gloria de hablar no fue impulsiva. Fue una estrategia calculada, el último recurso de una mujer acorralada. La gota que colmó el vaso, el detonante final, fue la manipulación constante de la imagen de su sobrina, Roqueo Flores, y el linchamiento público de su padre, Antonio David. Ver a sus seres queridos despedazados, sin defensa, activó en ella un instinto de protección que ya no podía contener. Me han insultado, me han mentido y me han utilizado, confesó Gloria, con una calma que erizaba la piel, una calma forjada en el dolor de 1000 batallas. Pero lo peor de todo, lo que más duele, es que me hicieron creer que lo mejor era mantenerme en silencio, que mi voz solo serviría para avivar el fuego y generar más titulares escandalosos. Me vendieron la idea de que la discreción era mi única salvación. Y durante mucho tiempo lo creí. Me tragué esa píldora amarga. Admitámoslo. ¿Quién no se sentiría en la cuerda floja ante tal presión? Gloria reveló que llegó a un punto de quiebre absoluto. Un abismo de desesperación que la llevó a buscar ayuda profesional. Cuando ves cómo tu familia es tratada como un circo, cómo manipulan los hechos y retuercen la realidad hasta hacerla irreconocible, llega un momento en que te rompes. Y yo me rompí, sí, me quebré por completo, admitió con una voz cargada de emoción. Pero en esa rotura encontré una verdad. Está bien decir basta, está bien poner límites y proteger lo que es tuyo. Su confesión resonó como un himno de liberación, un eco de valentía para muchos que también han callado. Cada palabra que pronunció Gloria no fue un simple alegato, fue un torpedo de precisión, un impacto directo y sin miramientos, a la línea de flotación de Telecinco y de la narrativa oficial. Su discurso no solo defendía a los suyos, sino que desmantelaba argumentos falsos, dejando en evidencia a aquellos que, como Terelu, habían defendido una única versión de los hechos con una devoción casi ciega, sin espacio para la duda o la contradicción. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano no solo cuestionó el relato, lo desmenuzó pieza a pieza, exponiendo verdades incómodas que nadie quería escuchar. En este país hay gente que ha convertido la desgracia ajena, el dolor de los demás, en su propio modus vivendi, en su mina de oro, denunció con una indignación palpable. Y no me refiero solo a los programas, no. Hablo de todos aquellos que se han subido al carro del morbo para hacer dinero a costa del sufrimiento de otros, sin el menor escrúpulo, sin una pizca de humanidad. ¿No os parece una vergüenza? Gloria, con una calma que contrastaba con la tormenta de emociones que desataba, habló de cómo Antonio David fue aniquilado mediáticamente, despojado de su honor y su sustento sin un juicio justo, sin una prueba contundente. ¿Sabéis lo que es ver a un padre devastado, con miedo a salir a la calle, porque lo han sentenciado con falsedades que se repiten una y otra vez sin fundamento? Eso deja cicatrices que nunca, jamás se curan. Son heridas abiertas que sangran en el alma, afirmó, haciendo un llamamiento a la empatía y la reflexión. Pero la valiente Gloria no se quedó ahí. Tocó un punto sensible que pocos se atreven a mencionar: la contradicción en la narrativa de los campos. Es confuso, porque por un lado dicen que mi padre estaba muy mal, que todo era un desastre. Pero por otro, luego estábamos juntos en Navidad. Si estaba tan mal, ¿por qué pasamos la Navidad unidos? Estas preguntas retóricas, lanzadas al aire con aparente inocencia, eran en realidad puñales directos al corazón de la versión impuesta, desvelando incongruencias que nadie quería analizar. Las costuras de su relato se venían abajo, una por una. De repente, te vas a fuentes que nadie entiende, o te sorprendes con cosas como la boda de uno de nuestros primos, que tampoco encajan. Es como una versión de los acontecimientos un poco extraña, ¿no creéis? Un relato lleno de huecos y contradicciones que no cuadran, sentenció, dejando a la audiencia con la miel en los labios,
masticando cada una de sus palabras, buscando la verdad entre las mentiras, la luz en la oscuridad. Con una voz tranquila, pero con la mirada fija en la cámara, Gloria cerró el círculo, lanzando su mensaje final, una súplica y una advertencia a la vez. No quiero guerra, no quiero más titulares que me persigan y me arrastren por el barro, no quiero más conflicto. Lo único que quiero es paz. Y si eso significa alejarme de todo este circo, lo haré sin dudarlo. Pero no voy a permitir que sigan machacando a mi gente, a mi familia. Se acabó el silencio, se acabó la sumisión. En ese instante, la tensión en el plató alcanzó su punto álgido. Nadie se atrevía a respirar. El aire era espeso, cargado de emoción. Gloria había pronunciado en apenas unos minutos lo que había guardado en su interior durante años, un grito de liberación que resonó en cada rincón. Habló de reconciliación, sí, pero también de límites inquebrantables, de fronteras que no se debían cruzar. Si tu hermana, Roqueo, necesitó ayuda, yo también la he necesitado muchísimas veces, confesó con una vulnerabilidad impactante. Y por mucho que lo he dicho, porque he llamado, he escrito y no he recibido esa ayuda como respuesta. Hemos sufrido ya suficiente, ¿no os parece? Yo también sufrí de otras maneras durante mi infancia. Ella sufrió con su línea, con su madre, etc. Continuó, estableciendo un paralelismo desgarrador entre el dolor de las dos hermanas. Y yo también he sufrido por la falta de apoyo de una hermana mayor, que es lo que yo creo que estoy haciendo con mis hermanos, pero nunca me voy a separar de su lado. Así que lo he necesitado mucho, pero mira, gracias a Dios hemos podido seguir adelante. Me he hecho más fuerte. He aprendido más o menos a cómo hacerlo. Su mensaje fue claro, una última oportunidad para sanar heridas, pero también una advertencia tajante. No permitiría más manipulaciones, ni ataques encubiertos, ni insinuaciones veladas. No quiero que mi apellido siga siendo sinónimo de conflicto, de guerra mediática, de escándalo. Quiero que sea sinónimo de fuerza, de respeto y de amor, sentenció, con la convicción de quien ha tocado fondo y ha resurgido de las cenizas. Su voz, ahora más firme que nunca, era la de una gladiadora que había ganado la batalla. Gloria Camila cerró su discurso con una frase que, desde ese día, ha sido repetida por todas partes. Una sentencia que marcó un antes y un después en esta saga familiar. Cuando todo esto termine, espero que nos vean no como enemigos, sino por lo que somos en realidad. Una familia que, a pesar de todo, de todas las embestidas y todas las heridas, sigue en pie. Y eso, amigos, es la verdadera victoria, la verdadera fuerza. Y con eso, Gloria Camila demostró una vez más que no necesita grandes discursos ni grandes montajes para dejar una huella imborrable. Solo necesita verdad, emociones sinceras y un mensaje claro como el agua. La furia de Gloria Camila no fue una pataleta. Fue la sentencia final, el jaque mate a una narrativa que creyó inquebrantable. Y si quieren seguir desentrañando estas verdades incómodas y ser parte de nuestra familia que no se calla, no olviden suscribirse a Olor a Farándula y activar la campanita. La historia continúa y nosotros estaremos aquí para contarla, palabra por palabra, verdad por verdad. Hasta la próxima, familia, y que la verdad os